Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Bueno, señores, a las 4:30 de la tarde en este lunes 21 de marzo del año 2022. Ya lo dijimos antes de irnos a la pausa, está con nosotros el escritor, investigador Matías Bosch, miembro de la Coalición por una Seguridad Social Digna. Ahora sí está bien dicho, ¿verdad? Aquí está con nosotros Matías Bosch y es un verdadero honor recibirlo. Una persona que se ha destacado por la defensa de los derechos y la dignidad de la gente. Es un verdadero placer para nosotros tenerte aquí. El honor es sinceramente mío. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la inquietud y por supuesto comenzar por lo primero. Hay un proyecto de ley que depositaron algunos diputados la semana pasada. Ese proyecto de ley busca la modificación integral de la seguridad social, específicamente de la ley 87-01. ¿Cómo surge este proyecto y cuáles serían dentro de esa propuesta los puntos en que se diferencian de lo que tenemos actual, sí, a lo que proponen y a lo que tenemos ahora? Sí. Bueno, el proyecto es un proyecto que consta de 27 artículos y está colgado en las redes sociales de la Coalición por la Seguridad Social Digna, así que la ciudadanía puede leerlo para discutir. Puede y debe, ¿verdad? Porque hay que exhortar a la gente que esté informada. Claro, porque nosotros lo que pasó fue que en la ley 8701 cumplió 20 años, sí, el año pasado. O sea, todo el mundo que tiene un empleo o una empresa formal, el 95% de los empleadores en la seguridad social son micro, pequeñas y medianas empresas, el 95%. Todo el mundo que está en la forma tiene que cotizar todos los meses a este sistema creado en 2001 por ley. Entonces, 20 años después, en el 2001, bueno, en el 2020, realmente se generó la ley 1320, que tuvo el gran pecado, consciente, deliberado, intencional, de asegurarle y blindarle los ingresos y con ello las ganancias a las AFP. Solamente que incluyeron un artículo, el antepenúltimo, que el artículo decía que el Congreso debía abocarse a un proceso de estudio y revisión para una modificación integral de la ley 8701. Es decir, el mismo Congreso se autoimpuso el deber de producir una modificación integral. Pues el Congreso constituyó una comisión bicameral a partir de marzo de 2001 y durante todos estos meses, un año, se hicieron vistas públicas, se sesionó en esa comisión y la gente participó abiertamente en las provincias, pese a que no estaba realmente organizado para que la gente participara masivamente. Fue impresionante ver la masividad de la participación, la calidad, contundencia y firmeza de esas participaciones. Y estuvimos en la comisión bicameral, nosotros participamos en las vistas públicas y llevamos ahí nuestros documentos. Y mientras íbamos produciendo documentos, esos documentos no se producían a puertas cerradas, sino que íbamos constituyendo la coalición con decenas de organizaciones, con centenares de ciudadanos y de ciudadanas en todos los puntos del país, e íbamos discutiendo las ideas de qué queremos en una seguridad social digna, que es un tema que por su carácter tiene que tener una mirada técnica, jurídica, pero es fundamentalmente en pos de un derecho fundamental. Entonces, todos y todas tenemos el derecho y el deber de decir cómo queremos que sea algo que debe proteger un derecho que está establecido en la Constitución. Y así fuimos en el proceso que íbamos participando en los debates, construyendo este proyecto que finalmente fue pasado a las manos de diputados y diputadas, lo revisaron y finalmente lo han depositado la semana pasada 25 diputados y diputadas en el Congreso Nacional para que insertarlo en la discusión legislativa, porque la verdad es que después de un año el país no cuenta con un proyecto que haya emanado de la comisión bicameral de decir, bueno, este es un proyecto para modificar, es decir, el mandato de la ley no se cumplió y no se ha cumplido. ¿Cuál es la propuesta de nosotros? La propuesta de nosotros, y ahí podemos entrar en detalle. Y a eso iba, ¿cuáles son las expectativas de esta iniciativa que plantea este proyecto, que es la eliminación, o sea, qué acogida va a tener, porque están planteando la eliminación de las AFP y de las ARS?
ARS. No queremos más AFP y no queremos más ARS. Sí, porque por la entender verdad, que no representan. Sí, porque la verdad es que las AFP y las ARS no son instituciones de seguridad social. Las AFP y las ARS son instituciones dedicadas al negocio de rentista, es decir, extraer renta, y en este caso por la intermediación, ¿sí? Que no generan ni pensiones, ni salud, ni seguridad social. De hecho, en los pocos países donde se logró instalar con una receta impuesta desde afuera, eso no surgió en República Dominicana, eso no fue después de una gran discusión técnica, económica, en vista de los derechos fundamentales, no, eso fue una receta instaurada en Chile bajo tiranía, que después fue trasladada a diferentes países, pero solo se logró instaurar en muy pocos, y en la mayoría ya no existe, y de hecho en su cuna, en el laboratorio que fue Chile, ya se va a desmantelar. Por lo tanto, lo que nosotros estábamos hablando es que, de hecho, fíjate, si nosotros hablamos del bienestar de las empresas, del desarrollo del país, inclusive del desarrollo económico del país, las AFP y las ARS, por cierto, las AFP no tienen ningún servicio que prestarle. Todo lo contrario, drenan constantemente al tejido empresarial dominicano simplemente para fagocitar, para obtener una ganancia parasitaria sin producirle ningún aporte real a la economía. O sea, que se lo están ganando suavecito ahí sentado. No hay ningún aporte real a la economía. Por lo tanto, pero lo más importante es que las AFP y la ARS, su negocio depende de negar derechos. Esa es la cuestión fundamental. Y los derechos fundamentales no pueden estar administrados por empresas cuyo negocio sea la rentabilidad a costa de que el derecho no se satisfaga. Cuando nosotros salimos a luchar por el 4% para la educación, no salimos a luchar para que se privatizaran las escuelas públicas. Cuando nosotros salimos a defender la seguridad social digna, es porque queremos que se administre como derecho fundamental. Los derechos fundamentales en ninguna sociedad desarrollada, incluso no desarrollada, se administran en manos de empresas financieras. Esa es fundamentalmente. Y nosotros estamos muy esperanzados. Creemos que esta idea ha calado en el mundo. Creemos que está calando fuertemente en la República Dominicana, y se ha creado un escenario que no tiene nada que ver ni siquiera con el de hace 2 años atrás. Y el nivel de conciencia y de sufrimiento de la gente es espantoso. ¿Sabes lo que es decirle a la gente? Y termino con esta idea, por ejemplo, que en salud las personas solo van a contar con 8.000 pesos de cobertura en medicamentos, y que eso se llama seguridad social, y que mientras tanto las ARS por intermediarios solamente en el 2020 se ganaron 3.600 millones de pesos, o que las AFP, mientras le dicen a la gente que asuman que por una modificación en la tasa de cambio perdieron más de 8.000 millones de pesos en sus fondos de pensiones, mientras las AFP solo por intermediarios se han llevado ya entre ganancias y gastos de administración, entre comillas, más de 81.000 millones de pesos. La gente ha logrado una conciencia que hasta hace poco no había, y la gente entiende que hay derechos que conquistar y se está uniendo y movilizando para eso. Sí, una pregunta. Sería interesante que nuestros amigos oyentes pudieran escuchar de parte de usted cuáles serían los beneficios que va a tener para la gente con relación al sistema actual. ¿Cómo va a cambiar? Si vamos a volver a un sistema de reparto, si es un sistema mixto, si va a cambiar, cómo se va a capitalizar el tema de los fondos de pensiones, cómo va a ser el tema de las ARS, porque ahora mismo a cada persona debe pagar un porcentaje, y cada empleador debe pagar un porcentaje, tanto de la seguridad social, que se divide en temas de pensión y en temas de salud. Entonces, sería bueno que nuestros oyentes digan, ese proyecto, ¿cómo me va a beneficiar a mí como persona? Correcto. Es decir, si del salario que yo tengo ahora, si eso cambia, ¿a qué sistema cambia? Si es un sistema de reparto o un sistema de capitalización o mixto. Y si a qué sistema cambia, si estamos volviendo atrás, ¿quién va a administrar esos recursos? Si los recursos que hay a actuar ahora, ¿dónde se quedan? O pasan o se le va a devolver a las personas.
y a futuro, una persona que empiece ahora, dentro de 20 años, o si cambian también los temas de las edades, también explícanos todo esto de la propuesta esa y aterrízanoslo a nivel de la gente, porque a la gente lo que quiere saber no es si la AFP se han ganado 81,000 millones, sino cómo me beneficia a mí como persona, qué es lo que quiere la gente. Fíjate, yo creo que a la gente sí le interesa y la gente está muy pendiente de cuánto se han ganado y cómo se lo ganan, y qué le pasa a ellos. Por ejemplo, la gente ya sabe absolutamente cuál es la tasa de reemplazo que van a tener cuando reciban una pensión. ¿Qué es una pensión? Una pensión debería ser una sustitución del ingreso. Esa es la definición de una pensión. Una sustitución del ingreso que primero me permite, cuando ya yo no pueda producir o no deba seguir produciendo mi propio ingreso, yo voy a tener ese ingreso. Segundo, que ese ingreso me va a poder mantener un nivel de vida que ya de por sí en República Dominicana para la mayoría es precario. Y tercero, que va a ser de por vida. Nada de eso existe con el sistema actual. Una ínfima minoría va a acceder a un fondo que en realidad es una cuota, no es una pensión. Porque además no es permanente. Dura hasta que dure la cuenta de la persona. Es la ley del sálvese quien pueda como pueda. Incluso personas que ganaban, no hemos calculado en la calculadora que ofrece CIPEN, una persona que esté ganando 105,000 pesos, 105,000 pesos en la actualidad no va a obtener más que un 20% de su salario y está ganando 105,000 pesos en la calculadora de CIPEN. Pero el propio boletín 74 de diciembre de 2021 de CIPEN deja establecido que los últimos estudios dan que la tasa de reemplazo va a ser esa, como un 30% para quienes lleguen a tenerla. Es decir, el que está ganando 20,000 se pensionará con 7,000 pesos con suerte y hasta que se le acabe. Eso es la antiseguridad social. Podrá ser un fantástico sistema de traspaso de fondos de los empleadores y los empleados al sistema financiero, podrá estar apalancando, como ha dicho un economista, préstamos, tasas de interés. Sí, escuchamos etcétera. De todo. Pero seguridad social no es la antiseguridad social. Por lo tanto, tampoco vamos a volver hacia nada, porque República Dominicana nunca tuvo un sistema de seguridad social nacional. Solamente una parte muy pequeña de los empleados privados tenían un fondo de pensiones por ley. Por lo tanto, lo que nosotros estamos proponiendo es que exista un sistema de pensiones que no puede estar privatizado, que debe ser operado por una entidad de carácter público, como es el Banco de Reserva, como es el 911, como es el Metro. ¿El Ministerio de Hacienda tiene un área de pensiones? No, pero no un ministerio, no algo que esté en manos de políticos a dedo. No, tiene que ser un organismo que no sea de carácter privatizado, pero que sea de carácter autónomo, muy técnico, muy profesional y que tenga como misión fundamental darle a las personas una tasa de reemplazo decente que les permita mantener una vida digna y por toda su vida. Además de eso, tenemos que buscar que todas las personas que no pueden cotizar, pues coticen. Y una cosa muy importante es que las personas deberían contar con esto como una protección, no en base a otro criterio que los criterios internacionales, los criterios de la Organización Internacional del Trabajo que el propio Estado dominicano ha ratificado, además de que la Constitución dice que las pensiones son un derecho fundamental. ¿Cuál es el sistema de OIT, los estándares internacionales? Hay un pilar fundamental, hay un pilar que es tripartito: los empleadores, los empleados, las empleadas y el Estado contribuyen a que todo el mundo tenga una pensión garantizada. Además de eso, pueden haber planes complementarios, voluntarios, con verdadera libertad de empresa y competitividad. Porque una empresa es decir, las únicas empresas privadas que en República Dominicana tienen la dicha de que todos estemos obligados a darle nuestro dinero por ley se llaman las RS y las FP. No, en un sistema como ese, de acuerdo a parámetros internacionales, las empresas tendrán un ahorro personal voluntario y optativo si me convencen, si me ofrecen un buen servicio, si no me hacen perder dinero y si lo que me ofrecen es algo muy bueno que no me ofrezca otra entidad o otro sistema de ahorro. Pero eso no es lo que pasa hoy en día.
Pero la gente puede hacer aportes voluntarios. Claro. Hoy en día. O sea, los aportes voluntarios son válidos. Sí, pero la cotización obligatoria no ofrece seguridad social y sin embargo sí te obliga con una empresa privada. Matías, una pregunta. Sí. Actualmente los fondos de pensiones o los aportes que uno hace lo administran empresas privadas, como tú bien dices. En la República Dominicana no es un secreto para nadie la poca confianza que hay en el sector público. O sea, la gente, la ciudadanía no confía en el sector público por los escándalos de corrupción, por la poca transparencia con que en la República Dominicana históricamente se ha manejado el Estado. ¿Entienden ustedes que es adecuado empezar a que todos los miles de millones que se aportan de parte de los empleados pasen a una empresa estatal? Que sea el mismo Estado que los supervise y sea el mismo Estado que los administre. Te entiendo la pregunta. Pues y parte. Pero pero quisiera llevar a hacer una reflexión con ella. Yo creo que la gente está muy... Perdón, sí. yo no creo que el problema sea necesariamente el trabajo de las AFP, sino las prerrogativas y las facultades que tienen las AFP actualmente. O sea, el problema no es que la administre el sector privado, sino los derechos que tienen y en la forma de administrarlo. Tal vez tú se lo dejas al sector privado, pero con otra regulación y tú puedes lograr el mismo objetivo, pero teniendo una mayor confianza en quienes están aportando. Ya, mira, yo creo que todos y todas estamos muy en contra de que exista corrupción A nivel privado. de que exista mala administración, pero a nivel público y a nivel privado. Sí. Segundo, yo creo que este país, o sea, de hecho, leyes como la ley 8701, que ojo, fue una reputadísima persona, que fue vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque, experto en temas laborales, quien dijo, cuando se estaba discutiendo esa ley, quien dijo, esto no va a ser seguridad social, esto va a ser un negocio seguro. Pero seguridad social no es. Esta va a ser la ley del embudo, como el merengue, ¿sí? Como el merengue. Lo ancho para los pocos y lo estrecho para muchos. Fíjate. Esa ley aquí y en otros países se logró imponer, entre otras cosas, con el discurso de que el Estado, de que lo público estaba mal. Pero yo creo que cuando el país salió a marchar por el 4% para la educación, no salió a marchar porque privatizaran la educación, sino porque haya suficiente dinero, todo el que haga falta y bien administrado. Cuando salimos a marchar, yo no sé ustedes, en la Marcha Verde, no salimos a marchar que se privatice todo, no, que se administre bien y que no haya impunidad si se roba. Cuando salimos a la Plaza de la Bandera, no fue queremos que no haya instituciones públicas, no, queremos que no nos las secuestren. Cuando se ha aplaudido a la nueva Procuradora General, de nuevo, no es para convertir República Dominicana en una finca privada, sino para que las cosas funcionen bien. Entonces, cuando el país se ha puesto en dos patas, con el tema de fideicomiso de Punta Catalina, es porque la gente no quiere que Punta Catalina sea otra de las que se privatizaron en los años 90 con las consecuencias nefastas que tuvieron. Entonces, de nuevo, yo creo que hay que separar. Lo público no es corrupto. Es más, este sistema, y nosotros lo hemos dicho, es de corrupción legalizada. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que la AFP, y esto no tiene que ver con que la gente sea deshonesta o no, la AFP, para que su negocio sea funcional, no es por caridad. Están ahí porque se han llevado 81 mil millones de pesos, no están ahí por caridad. Para que su negocio pueda funcionar, se necesita que las personas no tengan acceso a su dinero. Para que las RS puedan rentar, se necesita que una parte sustantiva del dinero que aportan se le niegue en coberturas para que quede como rentabilidad de las empresas. Es decir, es un modelo de negocio donde, a diferencia de los tenis, por ejemplo, el fabricante de este micrófono no le conviene que este micrófono salga dañado, ¿sí? Correcto. Porque si sale dañado no lo vamos a comprar más. Pero a los dueños de las FP y a las RS saben que tienen un mercado cautivo y su modelo de negocio es inversamente proporcional a que nosotros tengamos acceso a las pensiones y acceso a la salud. Entonces, por supuesto que tenemos que rescatarla. Y además, en el Congreso, por ejemplo, donde se ha legislado y se creó esta ley y se mantiene, los diputados y los senadores no tienen
AFP. ¿Por qué será? Claro. ¿Por qué será que los diputados y los senadores no arden por Pero A propósito del Congreso, me imagino que la coalición por la seguridad digna está preparada para todo el lobismo que viene, porque le están tratando de desmontar, o esto trata de desmontarle su sistema. Fíjate, la AFP, el compromiso patriótico que tienen, que en el año 2020, cuando la gente estaba clamando porque se le bajara la comisión, hicieron un verdadero truco, vamos a decirlo con toda su letra, porque nosotros lo advertimos a la semana que esto se anunció. En marzo de 2020, hace 2 años, a la semana, con los cálculos, lo anunciamos, con una mentira matemática de que un nuevo tipo de comisión le bajaba sus ingresos y sus ganancias. Y nosotros demostramos que eso era falso. Y los datos nos han dado la razón a nosotros. Es decir, mientras el país clamaba por gánense un poquito menos, estaban inventando cómo ganarse más y blindarse su ganancia. Hoy las AFP, mientras la gente tiene una pérdida de más de 8.000 millones de pesos, las AFP no ven un peso de pérdida, porque la comisión de las AFP no dependen ya de si a la inversión le va bien o le va mal. Depende del saldo que manejan. Y como el saldo siempre crece, porque siempre hay más cotizaciones, incluso en la pandemia, con pérdida de empleados y de empleadores, las AFP ganaron más que en años anteriores. Pero el problema es que tú planteas el problema como si fuera una culpa de las AFP como tal. No, al final es una no, culpa de quien reguló ese sistema. No. Entonces, yo lo que creo es que, así como tú decías que por el 4% de la educación luchábamos para que hubiera más aporte a la educación, no para que privatizaran la educación, yo creo que aquí el problema fundamental donde nos debemos enfocar es que al final del día todo el mundo pueda tener acceso a una seguridad social digna. Digna y segura, y transparente, y transparente. Una persona con quien yo tenga confianza. Porque, óyeme, después que sale la propuesta de usted, de verdad, han sido múltiples los grupos y las personas que me han comentado, bueno, pero si el Estado que ahora que la va a empezar a administrar, en este país no hay confianza en el Estado. Sí, bueno, yo creo, de nuevo, a ver, lo que queremos al final del día es que exista seguridad social. ¿sí? Sí. El sistema de FP no es de seguridad social, es de seguridad para un negocio financiero. ¿Sí? Entonces, como lo tienen ahora sí. No usemos el cuco del Estado como que ahí radica el problema cuando nosotros no tenemos seguridad social. Porque de nuevo, si no, desmantelemos el Banco de Reserva, desmantelemos el 911, el teleférico, el metro y todo aquello. Pero una cosa muy importante, fíjate, tú dijiste algo muy importante. Claramente, la culpa no es la AFP. Bueno, en cierta medida tienes razón, ¿sabes por qué? Porque lo lógico es que unas empresas que quieren lucrar de intermediarios, tú sabes que el 80% del dinero se invierte. Primero, no se invierte en nada productivo, violando la propia ley. No se invierte en nada productivo. Así como violan la ley, artículos 59 y 96, que dice que el dinero tiene que invertirse para incrementar los fondos. Lo acaban de disminuir en más de 8.000 millones de pesos, pero dicen que es legal. Pero sobre todo, el 80% del dinero lo invierten en deuda pública. Es decir, le toman una cotización forzosa al país y después lo convierten en un préstamo al país cuyo interés lo paga el país. Es decir, nos quitan el dinero, usan nuestro dinero para prestarlo y nosotros mismos pagamos los intereses del país. Pero la culpa, como tú dices, no es de ellos, porque lo lógico es que una empresa financiera quiera ganar dinero. Yo no le puedo pedir a Nike o a Adidas que haga un servicio social. La misión de una empresa financiera es ganar dinero. Obtener ganancias. Lo mal estamos es que a 21 años de esta ley, y mientras en los pocos países que este sistema ya no existe, se desmanteló y fue un fracaso, y nosotros sabiendo que la propia CIPEN dice que esto lo que va a traer son pensiones de miseria y lo que vamos a tener son estallidos sociales como en Colombia, como en Chile, nosotros sigamos pensando con los mismos discursos de los años 90 cuando nos impusieron este modelo. Eso sería lo mal. Es decir, nosotros somos los que tenemos que asumir una responsabilidad. Si no vamos a tener seguridad social, si no tenemos salud, si no tenemos pensiones, si esto solo va a traer hambre, enfermedad, conflictividad social, confrontación social, es lógico que lo mantengamos solamente bajo unas consignas ideológicas como el Estado no funciona. Yo no te he dicho las empresas privadas no funcionan. Yo te he dicho que este modelo no es de seguridad social, que es muy diferente. Y ahí estamos. Ustedes están haciendo un llamado para este 23, precisamente, frente al Congreso Nacional, a una movilización. Bueno, nosotros ya estuvimos en el Congreso Nacional, entregamos el proyecto. La semana pasada, este viernes, estuvimos frente a CIPEN
exigiendo cuentas porque se ha violado la ley, artículos 59 y 96. El propio defensor del pueblo, Pablo Ulloa, Así hoy en la mismo. prensa está pidiendo a las autoridades que expliquen la reducción de manera transparente, la reducción en el balance de los fondos. Porque es violatoria de la ley y es impresionante cómo se quiere no solamente que eso ocurra, sino que ocurra bajo total impunidad. Y estamos llamando para este miércoles 23, es decir, pasado mañana a las 8 de la noche, a un gran cacerolazo nacional. Porque esto es importante. La explicación, hoy hay un espacio pagado, yo no sé cómo, pero porque eso cuesta mucho dinero, de un economista diciendo tranquilo, lo mismo que CIPEN, porque las AFP ni han hablado. Tranquilo, que esto dentro de los próximos meses se corrige. Para la persona que quedó en discapacidad ahora, o para la persona que se retiró ahora, el cálculo de su monto de pensión no va a esperar a dentro de 3 meses ni 6 meses. La persona que tiene que recibir su entre comillas, pensión ahora, se ve perjudicada en este momento. Esto explica primero que estamos ante un sistema que no es de seguridad social, sino que los fondos de pensiones dependen, están condicionados a cómo funcione el negocio financiero, sino que además cuando violentando la ley se priva a la gente de un dinero que le va a afectar su comida, sus condiciones de vida diaria, lo que hay es un manto de impunidad. Por lo tanto, lo que nosotros estamos llamando mañana 23, o sea, pasado mañana 23 de marzo a las 8 de la noche, es a un gran cacerolazo nacional, cívico, democrático, para exigir, primero, restitución de los fondos, porque es ilegal, los más de 8.000 millones de pesos, viola la ley. Segundo, porque hayan sanciones para las personas responsables y que no dan la cara. Y tercero, para que tengamos un verdadero ¿Y el sistema de 30%, seguridad social Matías? sin AFP. El 30% es una demanda que ha ocurrido aquí, que ha ocurrido en Chile, que ha ocurrido en Perú, y hay que entenderla en el sentido de que si la gente ven, fíjate que a la gente durante todos estos 2 años se le dijo, no toquen eso, porque quiebra la economía. ¿Y cómo le dicen ahora a la gente que no quiera su 30% cuando la gente sabe que se va a retirar si gana 15.000 pesos con 5.000 pesos y que además se pierden más de 8.000 millones y nadie da la cara? Señores, lamentablemente el tiempo se nos terminó. Al cacerolazo nacional este miércoles 23 a las 8 de la noche necesitamos otro programa o muchos otros programas con Matías Bosch. Definitivamente la seguridad social es uno de los temas de mayor impacto para la población y de más importante, y lo que queremos todos junto con Matías Bosch y con la Coalición por una Seguridad Digna es que sea justo y que sea transparente. Así es que muchísimas gracias nuevamente por haber correspondido a esta invitación. Ojalá tenerte nuevamente, que siga esto en beneficio, todo lo que sea en beneficio de la población dominicana. Así nos despedimos. Gracias por compartir este rato con nosotros. Hasta mañana. Hasta aquí, ¿qué pasa? Con Soraya Castillo.